Bien, entonces lo primero que hay que hacer, chicos, es que hay que descargar el proyecto clonándolo para que todo lo tengamos en el computador. Entonces, yo en el grupo de WhatsApp les compartí algunos pasos básicos. Conforme el proyecto avanza, se agregan pasos a ese clon. Entonces, lo que voy a hacer yo es, me voy a ubicar dentro de un directorio de Laragon. Me voy a ir a www en algunos países. Ahí voy a crear un directorio, le voy a poner cache app 2 y me voy a meter a ese directorio. Entonces, ubicados dentro del directorio, aquí en la parte de arriba en la barra, voy a escribir cmd para abrir una consola directamente en, en esta dirección. Entonces, vean que yo ya estoy aquí en cache app 2 y voy a clonar entonces el proyecto. Voy a utilizar los pasos que yo les compartí en el WhatsApp. Para eso, nosotros necesitamos tener instalado el Composer y el Git. Ya les comentaba yo en el video que creo que no se vio. Yo voy a ver las versiones, Composer-V. Acá me está mostrando la versión que yo tengo, que es la 2.3.9. Voy a revisar Git, versión. Yo tengo la versión 2.28. Entonces voy a clonar el repositorio. Para eso nada más es necesario saber la URL. Me regreso a la terminal. Como ya tengo instalado Git, hay que poner acá nada más las dos palabras Git espacio clone, Git clone. Delante ponemos la URL y pulsamos Enter. Entonces, esto va a clonar los archivos que están en el repo. Y si me regreso yo al proyecto, van a ver ustedes que aquí se descargó dentro de otro directorio. Entonces, para poder ahorita ejecutar los comandos, deberíamos de entrar adentro de Cache App. ¿Por qué? Porque acá tenemos todas las dependencias en el archivo que se llama composer.json. Todas estas dependencias de aquí. ¿Vale? Entonces, si nosotros ejecutamos ahorita el comando, no va a funcionar porque estamos dentro de Cache App y va a buscar este archivo que se llama composer.json y no lo va a encontrar. Entonces, o nos metemos a Cache App y aquí lo ejecutamos o cortamos todo el contenido del directorio, que yo voy a hacer eso, control X, me lo llevo al directorio que creé manualmente y aquí lo voy a pegar, ¿vale? Si tienen alguna duda pueden ahí intervenir. Entonces yo me voy a regresar al directorio que creé manualmente que se llama Cache App 2 y ahora sí voy a ejecutar los siguientes pasos que tenemos acá en el archivo, que es ejecutar el composer install. Lo que va a hacer eso es que va a venir a este archivo que se llama composer.json, que ya se los había mostrado, y va a instalar todas las dependencias de nuestro proyecto. Y aquí se va a generar un directorio que se llama vendor. Vamos allá. Entonces será composer, install. Se descargan todas las dependencias. Aquí se genera vendor. Vamos a esperar un poquito más y vamos a ir revisando los siguientes pasos, que es ejecutar estos dos comandos. Si tienen algún problema con los assets, pueden ejecutar este comando que es opcional, que es la compilación de los assets, npm install y npm run dev. Para poder ejecutar estos comandos también es necesario que tengamos se me fue la palabra, voy a copiarlo, lo voy a pegar, el Node.js, perdón. Entonces, les digo, este paso en algunas ocasiones me ha tocado que no se ejecuta y marca error, a pesar de que existen todos los assets, marca errores. Yo voy a salir de ahí, voy a limpiar la consola y ahora el paso siguiente sería generar el archivo emp, que es el archivo de configuración de base de datos. Entonces, nuestro repo cuando se sube, filtra algunos directorios, por ejemplo, este de vendor no se sube, ¿por qué? Porque son muchos archivos, hay que optimizar espacio. Algunos archivos por seguridad no se suben al repositorio, como es el caso del .env y algunos otros archivos. Pero aquí nos da un ejemplo que es el .env.example. Yo lo voy a abrir con el Notepad++ y lo voy a guardar Save As. Save
No. Save as. Le voy a poner aquí .m. Ok, le voy a dar guardar. Me regreso al proyecto y aquí ya lo tengo. Entonces aquí hay que configurar la base de datos. En la clase ayer no lo configuramos, pero lo vamos a hacer. Simplemente aquí voy a abrir yo, acá en este lado, voy a mostrar. Botón derecho sobre el Aragon, donde tenemos MySQL y le damos crear base de datos y crearíamos la base de datos. En el proyecto cuando se instaló con Aragon ya está creada, pero aquí lo vamos a hacer de manera manual para que lo vean. Le voy a poner cache app 2 y simplemente este archivo lo abro y aquí yo le voy a poner la configuración, una contraseña que tengo súper complicada, cache app 2. Ahí estamos configurando las credenciales para conectarse a MySQL, guardamos y ya tendremos ese archivo. Entonces, revisando los siguientes pasos, es generar nuestra llave para encriptar las comunicaciones en Laravel. Hay que ejecutar este comando para generarlo. Y este archivo de aquí, aquí es donde se ubica esa clave, entonces hay que generarla. PHP artisan y dos puntos generate. Y aquí van a ver que se actualiza el archivo y ya me genera la clave. Seguimos. Aquí ya está configurado el archivo y si queremos ejecutar las migraciones, pues lo podemos hacer. Hasta este punto los podemos ejecutar o no, porque todavía no avanzamos en el proyecto. Ok, entonces vamos a ver aquí si tienen alguna pregunta. Voy a regresar al chat. Si quieren comentar algo, pueden abrir sus micrófonos. Ok. Yo tengo una duda. Ujú. Eh, no he revisado todavía la plantilla porque ando en chinga en la chamba, pero ¿es con Bootstrap o es con Tailwind? Esta plantilla es Bootstrap 5. Ah, De hecho lo voy a confirmar porque sí es Bootstrap. Creo que por aquí lo podemos revisar. Déjenme ver dónde está el app. Mm, Sí, es Bootstrap. Es la versión 5.1.3. Ok. ok. Y pues pueden ver ustedes que tiene una apariencia bastante agradable. Hay personas que les gusta mucho el Tailwind. A mí me gustan los dos. Cada uno tiene sus características muy propias. Pero bueno, tenemos más experiencia muchos en el Bootstrap que en el Tailwind, pero igual hay que aprender un poquito de los dos. Entonces si no hay ninguna duda, vamos a continuar. Vamos a terminar de preparar nuestra plantilla para que podamos tenerla disponible y mañana revisar los métodos que vamos a utilizar y vamos a incluirle el IY, pero antes de eso vamos a revisar qué es, para qué sirve, qué podemos hacer con él. Entonces, ¿qué les parece si vamos de una vez personalizando nuestra plantilla? Si todo bien, si se corta o algo, me dicen, me interrumpen, voy a seguir aquí trabajando. Entonces, miren aquí, me regreso al proyecto acá. Y ven ustedes que tenemos un menú lateral y tenemos el de arriba. En la parte del header lo que vamos a dejar es todo excepto esto de los países, de los idiomas, de los languages, eso se los vamos a quitar. Si ustedes deciden ponerlo multidioma, pues adelante, no hay ningún problema. Eso lo tenemos dentro del archivo que se llama header. Entonces, aquí está el header. Y si buscamos, por ejemplo, bueno, de hecho estoy ubicado creo que aquí, en el language. Es este de aquí, es este LI. Yo lo voy a compactar y este lo puedo quitar o lo puedo comentar. Yo lo voy a quitar, ¿vale? Hasta ahí tendríamos nada más esta parte de aquí, sin los languages. Entonces voy a dejar esta parte de aquí, no lo vamos a personalizar mucho porque lo vamos a ir haciendo sobre la marcha, ¿vale? Nada más para dejar como lo más general. Me voy a brincar a la parte de la izquierda, en este sidebar,
Y lo que vamos a hacer, se lo voy a mostrar como especie de menú. En esta parte de la izquierda vamos a crear un menú de este tipo. Estos serían los módulos generales que vamos a trabajar en el proyecto. Vamos a tener los créditos o los préstamos, los pagos, los clientes, los usuarios, las tarifas y una sincronización. La sincronización sería como un módulo plus en el que tú puedes tener el sistema de manera local en tu PC. Por ejemplo, yo estoy trabajando aquí, trabajo el día a día, se llega el fin de trabajo, puede ser a las 5, a las 7, dependiendo, y sincronizo mi información con este mismo sistema, pero en la nube. Este módulo lo vamos a dejar hasta el final. Vamos a poner este proyecto, lo vamos a dejar funcionando de manera local, pero vamos a crear un módulo adicional al final en donde este proyecto lo vamos a montar en un hosting básico y este modulito lo que va a hacer es sincronizarse con el sistema en línea. ¿Para qué? Para que si alguno necesita trabajar con proyectos locales, lo pueda hacer y si necesita sincronizar esa información con sus proyectos en la nube, pues tengan este módulo de ayuda, ¿vale? Es muchísimo lo que se ve ahí, muchísimo, pero sincronizar parte de este proyecto en la nube, pues es relativamente fácil ya con el módulo que vamos a ver. Entonces vamos a ir trabajando esta parte de aquí, así que me voy a regresar acá, me voy a ir al sidebar, vamos a revisar en la parte de arriba. Pueden ver ustedes que aquí tenemos el enlace principal, aquí está el nombre del proyecto, este de aquí, Cash App. De hecho, lo voy a abrir acá en el otro. Este de aquí, el cork, lo vamos a ir cambiando. Vamos a poner Cash App. Este enlace de aquí, que es, digamos, al home, lo vamos a personalizar más adelante. Lo vamos a dejar de pronto. Vamos a ponerle un símbolo de gato o almohadilla para que no nos mande a una dirección que no existe. También este de aquí. Más adelante le vamos a poner el enlace correcto. Y vamos a ir bajando. Miren, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a lograr dos secciones, la sección de los módulos y la sección de los settings. Entonces, si revisamos nuestra plantilla, vamos a utilizar la parte de applications, esta sección de aquí, y todo el resto de user interface hacia abajo lo vamos a eliminar y vamos a reutilizar esta parte. Entonces, voy a eliminar yo la parte de interface hacia abajo. Voy a dejar nada más esta sección de aplicaciones. Entonces voy a buscar dentro de sidebar. Voy a buscar interface. Aquí está esa sección. Y lo voy a ir compactando. Voy a ir compactando cada parte de ahí. Pero como es bastante, simplemente yo lo puedo seleccionar o me voy hasta el final. Y van a ver ustedes que en este de aquí, en este último LI, que es el de documentation y el de changelog, son los últimos que tenemos aquí visualmente. Si nos vamos a la parte de abajo, sería este de aquí. Entonces, con eso logramos eliminar la parte HTML correcta, ¿vale? Porque de pronto, cuando estamos editando las plantillas, traen mucho código de ejemplo. De pronto uno puede borrar código que no es necesario y equivocarse y después aparece todo descuadrado. Entonces voy a revisar dónde me quedé. A partir de la línea 250 voy a seleccionar, me voy hasta el final y voy a eliminar hasta la línea 817. Voy a suprimir. Ahorita vamos a ir viendo en pantalla los cambios. Ok, ahorita lo vamos a visualizar. Entonces ya tendremos la parte nada más de aquí, la parte de applications. Ok. Entonces vamos a ir personalizando cada enlace como tenemos acá. Tenemos el título de módulos. Entonces me voy a regresar acá al principio. Aquí lo tenemos nosotros como aplicaciones. Lo vamos a cambiar por módulos. Si les parece que vamos lento es porque considero que algunas personas van iniciando.
Yo esto lo hago un poquito más rápido también porque si es, de pronto es un poco tedioso, pero hay que hacerlo con calma. Y ya vienen los enlaces que sean los préstamos. Entonces tenemos Calendar, que será este primero de aquí. Lo vamos a sustituir por Loans. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner Loans. Lo voy a dejar en mayúscula para que se vea bien. Los iconos los vamos a ir cambiando. Miren, aquí una de las cosas que trae esta plantilla que no me gusta en lo personal es que los iconos que trae en algunas partes por defecto es el Feather Icons. De hecho, me voy a la parte de componentes para que lo veamos. Miren, aquí trae, si me voy por ejemplo los Font Icons, trae este que sea de feeder, pero estos iconos tienen una desventaja que si utilizas un icono o la plantilla trae un icono que no lo encuentra, genera un error de JavaScript y ese error de JavaScript hace que te falle Livewire. Entonces, yo sugeriría que los iconos que ya trae por defecto los podemos utilizar o los podemos sustituir y utilizar mejor Font Awesome. Esto de acá. ¿Vale? Porque ya he tenido varios dolores de cabeza utilizando estos iconos. Entonces, cuando vas comenzando, al momento de que empiezas a indagar cuál es el error, de pronto buscas en internet y cuesta un poco de trabajo encontrar el error. Entonces, ya cuando lo encuentras, te das cuenta de que un infeliz icono no lo puede renderizar y eso te marca error de forma general. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Yo tengo todo bien escrito de los componentes del Livewire, pues sí, a veces te marca error de JavaScript estos iconos. ¿Vale? Por si les pasa, ya lo saben. Entonces vamos a ir, seguimos, vamos con el Payments, Customers. Se pone acá entonces, Payments. Voy a dejarlo en mayúsculas. Clientes. Lo voy a dejar también en inglés. Si ustedes optan por dejar en español, está bien. Yo lo voy a dejar así. Después vamos a ver si todos son enlaces normales. Ok. To-do list. Voy a revisar hacia arriba. To-do list, notes. Ok. Entonces después de customers sigue los users. Así que debajo de customers voy a poner en plural. Y vamos a ponerle users. Y después de ahí ya tenemos esa sección, nos brincaríamos a los settings. A pesar de que son unos cuantos módulos, ustedes van a ver que se hacen muchas cosas. Y la verdad que es bastante interesante. Entonces, de ahí hacia abajo, de donde quedamos, voy a compactar. De hecho, lo voy a seleccionar. Me voy hasta el último LI. Hasta aquí. Lo voy a eliminar. Y nada más tenemos hasta los users. Ya tenemos hasta aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a replicar nada más este título de módulos y voy a dejar nada más estos dos que serían el rates y el sync. Así que lo podemos hacer así. Ponemos este separador. Este de aquí. Lo voy al final. Y lo voy a pegar en un segundo. Ok. Aquí lo voy a pegar. A este le vamos a poner settings. Ups, en mayúsculas. Y debajo vamos a poner esos dos enlaces. Yo voy a dejar, por ejemplo, estos dos. Aquí. Dos. Voy a pegar dos veces enlace y voy a dejar los títulos que tenemos de rates y los de sync. Entonces aquí rates y sync. Ya tendremos nuestro sidebar. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda de qué es lo que estamos haciendo? Déjenme escribo aquí. Parece que siguen escuchando, siguen viendo la pantalla, ¿todo bien? Sí, todo está Sí, por el momento ninguna. claro como el O- agua. Ok, ustedes de los que están aquí,
¿Han trabajado ya con las dos herramientas, con Laravel y con Livewire? Sí. Poquito viendo tus videos. Ok. Bueno, vamos a utilizar Livewire porque es una herramienta que nos permite crear proyectos muy rápidos. La verdad es de que te haces bastante productivo y te das cuenta cuando estás desarrollando que lo puedes utilizar en muchos proyectos. A mí me gustan también Vue.js, pero en este caso, como Vue.js ya lo conozco algo, quiero aprender, digamos, el mismo nivel con Livewire y cuando yo vea necesario desarrollar con una herramienta o con la otra. En este caso, pues sigo aprendiendo también esta herramienta para poderla utilizar en los proyectos. Entonces, miren, hasta aquí ya modificamos el sidebar, ya modificamos el header, en teoría. Ya tendremos la base. Aquí en la parte del footer, en esta vista parcial, igual aquí pueden ponerle su branding, su enlace. Yo simplemente lo voy a dejar como lo tengo acá. En la parte final, si ustedes ven aquí, no lo tengo en este proyecto, pero lo voy a modificar. Este yo lo estoy trabajando por delante para ir avanzando. Pero por ejemplo, aquí en el enlace, yo lo voy a poner luisfax.com. Y ustedes pueden ponerle también ahí su información. Así lo voy a dejar. Aquí lo voy a poner Luis Fax, nada más, ¿vale? Aquí si ustedes quieren dejarle, pues ahora sí que los derechos del autor de la plantilla pueden dejarlo. Como es una plantilla que adquirimos de forma legal, no hay ningún problema porque dejemos nuestros propios enlaces. Y simplemente así le voy a dejar. Entonces, hasta aquí ya modificamos la plantilla. Todavía la vamos a ir depurando más porque recuerden que aquí a todos los enlaces hay que ponerle su respectivo icono y hay que ponerle su enlace para que nos lleve a cada uno de los componentes del Livewire. Por ejemplo, en la parte de, vamos a ver, en la parte de préstamos hay que cambiar este enlace. Hay que ponerle el enlace hacia el componente, en este caso hacia la ruta. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero nos vamos a brincar a la parte de crear un componente para ver un poquito de qué trata. Y antes de hacer eso, me voy yo acá a la parte web y vamos a entrar a nuestro amigo Livewire. Es laravel-livewire.com. Este es el framework. Nos vamos a ir a la documentación. Miren acá, por ejemplo, para los que van comenzando, pues aquí les dice que en qué consiste este framework, que es un framework full stack. Full stack pues, se refiere que podemos trabajar la parte del front, la parte del back. Y es que Livewire posee un atributo, una característica muy interesante que es trabaja al lado del back de la mano con Laravel, pero en la parte del front nos provee un objeto de JavaScript con el cual podemos interactuar desde la parte frontal hasta la parte del back y viceversa. Entonces, esa es una de las cosas que me parecen geniales de este framework, porque en la parte frontal está expuesta la información para que tú la utilices a tus necesidades. Y eso lo hacemos a través del objeto de JavaScript. Si nos damos a la documentación aquí en Docs, lo primero que vemos es cómo instalarlo, cómo integrarlo dentro de nuestros proyectos de Laravel. Para instalarlo es igual que todas las dependencias de PHP. Hay que ejecutar un comando de Composer, require, y de esta manera lo estamos integrando. Lo que hace es que si nos damos al proyecto, aquí dentro de vendors se agrega esa otra dependencia. Y a su vez, aquí en el composer.json se agrega también esa dependencia. Entonces, lo que vamos a hacer es integrarlo para que lo vean. Me voy a regresar a la terminal, pero me voy a ir al proyecto y aquí lo voy a escribir. Voy a hacerlo a un lado para que ustedes vean que cambia el archivo. Este de aquí. Voy a ponerle aquí en la terminal. Vamos a integrar Livewire, Composer, Require, Livewire. Livewire es el paquete
O a algunos que le llaman que es la empresa, le ponemos Livewire, que en sí es el package, pulsamos Enter y esto va a ser el requerimiento para que se incorpore aquí dentro de nuestro proyecto. Voy a hacerlo un poquito más para acá para que vean. Listo. Entonces ahí ya se integró. Si regresamos acá, yo doy un clic. Bueno, de hecho creo que este es el de Cash App 2. Si me vengo acá, lo muestro en pantalla. El de Cash App. Vamos a ver. Si yo abro nuevamente ese archivo de composer.json, van a ver ustedes que aquí ya lo debemos de tener. Aquí está, miren. En este momento estamos utilizando la versión 2.10. En algunos proyectos me ha tocado ver que les marca errores cuando estamos utilizando varios elementos como root principal. En teoría, con las nuevas versiones de Livewire, nosotros podemos tener, por ejemplo, les voy a mostrar acá a lo que me refiero. Si nosotros tenemos un componente que tiene, me voy hasta la parte final, aquí. Tenemos un componente que tiene un div, y luego acá abajo tiene otro div, abajo tiene otro div. En las primeras versiones de Livewire esto era un conflicto porque como son componentes dinámicos que se actualizan por cada petición que hace el navegador hacia el back, Livewire no lograba identificar cuál es el div principal que encierra o que estructura todo el componente. Entonces lo que te recomendaba es que en lugar de crear varios elementos principales, crearas uno y aquí metieras todo el código HTML. En las versiones nuevas, en teoría, aunque tú tengas varios elementos root, se supone que ya Livewire es capaz de identificar cada parte y cada componente. Sin embargo, yo mantengo esa estructura de que creo un div y dentro meto todo el HTML, la parte visual de los componentes. Por si les pasa, simplemente lo encierran y si no les pasa, perfecto, ¿vale? Entonces me voy a regresar acá, ya lo tenemos integrado dentro del proyecto y aquí lo podemos encontrar. Aquí podemos encontrarlo dentro del vendor. Me voy a regresar al proyecto y si ustedes se preguntan, ¿con eso ya está listo? No, ya lo integramos dentro del proyecto, pero si nos regresamos a la documentación, nos dice que primero hay que integrarlo y luego hay que agregar estas dos etiquetas dentro de nuestra plantilla. Recordarán ustedes que creamos un archivo app, entonces dentro de lo que es la etiqueta hit hay que agregar esta etiqueta que es incluir. Para que Livewire pueda manejar los estilos hay que incluir esta etiqueta y para que pueda manejar y o trabajar con los scripts hay que incluirla. Esta sería una forma, hay dos formas de incluirla. Entonces, para poder tener disponible Livewire dentro de nuestros proyectos hay que agregarlas tal cual nos dice la documentación. Entonces me voy al proyecto, vamos a ir al app y si ustedes observan aquí tenemos el head, la cabecera, entonces aquí hay que incluir esa etiqueta. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Escribimos Livewire. Ponemos styles. Lo podemos dejar así, pero una manera corta es que acá le pongas su diagonal de cierre de la etiqueta. Aquí algo muy importante es que si ustedes no le ponen este diagonal de cierre de la etiqueta, van a pasar horas y horas investigando por qué no les funciona Livewire. Si por ejemplo aquí no lo cierran o no cierran el script, puede suceder que investiguen todo por internet y puede ser que no encuentren la razón por la que no les funciona Livewire. Entonces la otra opción es hacerlo de esta manera, utilizando una directiva de Blade, Livewire, por ejemplo yo lo voy a copiar y esta otra opción sería exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces aquí dentro del head hay que incluir la parte de los estilos y en la parte final, como recomiendan las buenas prácticas para que el sitio cargue rápido, es que antes del cierre del body incluyamos esa otra parte. Entonces lo podemos copiar y se lo podemos agregar aquí. Hasta este punto, si nosotros abriéramos el proyecto, podemos examinar si ya está cargando
este archivo que es livewire.js. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Ya lo tenemos configurado, ya tenemos integrado. Más adelante vamos a ver una configuración para cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con Jump. A veces si nosotros ejecutamos el proyecto como lo hacemos normal, no carga Livewire y eso es porque hay que hacer una configuración adicional. Hasta aquí. ¿Cómo van, muchachos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Qué les parece? Todo bien, todo bien. ¿Sí? Esta etiqueta la pueden incluir dentro de los scripts, dentro de los estilos. Pueden poner aquí debajo lo que acabo de poner allá. También aquí dentro de los scripts pueden dejarlo aquí debajo. A mí me gusta dejarlo aquí en el app.blade. A mí me gusta dejarlo, pero ustedes pueden incluir esta etiqueta dentro de su vista parcial de los scripts y dentro de los styles. No hay ningún problema, funciona igual. Lo importante es que exista. ¿Hay alguna diferencia con Alpine? Pues, mira, el Alpine es como si fuera un hermano pequeño del Livewire, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con interacción de ventanas, JavaScript, bla, 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 Livewire te recomienda que utilices Alpine, porque el creador de Livewire creó Alpine para que tú puedas prescindir de utilizar plugins, por ejemplo, jQuery, para abrir una ventana modal, para obtener un elemento del DOM, para interactuar en general con los elementos del DOM. Se creó digamos, ese plugin, pero podemos utilizarlo o no. Podemos combinar Alpine, jQuery, JavaScript, podemos combinarlo todo. En realidad no hay ningún conflicto de que utilicemos todo a la vez, pero el creador de este framework nos recomienda que utilicemos Alpine. Perfecto. De hecho, por aquí nos dice que si vamos a interactuar con el DOM y necesitamos utilizar JavaScript, que utilicemos Alpine. La verdad que está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno porque te ahorra muchas horas de código. Pero Sí, sí, sí. en este caso, puede ser que lo utilicemos en alguna fracción de código para que si alguna persona no lo ha utilizado, pues lo empiece a utilizar. La verdad que es relativamente fácil utilizarlo, pero sí al principio te puede costar un poquito de trabajo entenderlo, porque pues al final de cuentas es que hay que aprender un nuevo plugin, ¿vale? Así lo Perfecto. vamos a dejar. Y bien, ya tenemos integrado aquí nuestro framework Livewire dentro del proyecto. Lo que sería para verlo en acción es que podamos crear un componente. Los componentes de Livewire, antes de continuar, déjenme decirles que este framework es un framework reactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros lo integramos dentro de nuestros proyectos, podemos enlazar la parte del frente con la parte puede ser la parte frontal con la parte del back. Podemos enlazar elementos del DOM con funciones, con variables, con propiedades, con cualquier cosa que tengamos en el back lo podemos enlazar. Entonces, cuando modificamos en el back, se puede decir que se renderiza en la parte frontal y viceversa, cuando modificamos la parte frontal, se actualiza la parte del back. Entonces, este framework es un ir y venir de la parte frontal a la parte de atrás, porque tú puedes configurar para que puede decirse que cada cambio que tú hagas en las cajas de texto, por dar un ejemplo, se actualice en cuanto ingreses un carácter en una caja de texto, se actualiza el back. Entonces vamos a ir viendo sobre la marcha que a veces es bueno modificar para que cuando tú ingreses un valor en las cajas de texto no siempre se actualice el back, porque muchas de las veces son peticiones que pueden colgar un servidor, ¿no? Porque esto, como es reactivo, van a ver ustedes que hace muchas peticiones y eso pudiera colgando en nuestros proyectos, pero se puede configurar para que no sea cada carácter que ingreses que se envíe el back, ¿vale? Entonces, miren, ya tenemos integrado Livewire al Laravel, ya lo tenemos integrado. ¿Qué más sigue ahora? Entonces hay que crear un componente para verlo en acción. Pero antes de eso, voy a abrir aquí el navegador, el Chrome.
Voy a mostrarles algo. Si no lo tienen todavía, aquí yo voy a abrir un proyecto, por ejemplo, el de fast food. Lo voy a abrir para que lo vean. Y en este proyecto, lo que quiero mostrarles es Livewire en acción. Por ejemplo, acá, si yo voy acá a las herramientas de desarrollador, yo ya tengo integrado, de hecho no se cargó, no sé por qué, vamos a ver. Es que ahorita Chrome desactiva el plugin de Livewire porque infringe las normas de Chrome. Tienes que activarlo en extensiones. No me había pasado eso. A ver. Y sí, la verdad sí no me había pasado. ¿Pero por qué pasa? ¿Porque estamos en el Zoom? ¿O a qué te refieres? No, no, o sea, tú te metes aquí, dale a los tres punticos de arriba, a los tres punticos. Ahí Ah, busca extensiones. no me había pasado eso, ¿eh? Dale, More Tool, A ver. Extension. Mira, ahí está, ¿viste? Viola las normas viola las normas de. Entonces le activas la palomita ahí y ya. Eso, ¿cuándo se cambió? Entonces, eso me pasó hoy. Perdón, ayer en la noche quería ver y ahí fue como lo solucioné. Solo que, oye, de veras no me había pasado eso, ¿eh? A ver, déjame abrir una nueva ventana para ver si Ahora, cambia. ahora cierra la broma de desarrollador, la vuelves a abrir y te aparece el A Livewire. ver, vamos a ver. Eso está interesante, no me había pasado. Ok. Ahí está, Yo ¿ves? creo que a lo mejor alguna actualización que hicieron porque creo que ayer o antier todavía lo abrí así normal. Bueno, hay que instalar esta extensión, Livewire DevTools. De hecho, efectivamente, no la puedes instalar porque está así. Mm, Bueno, ya se los vamos compartiendo. Lo que quiero aquí llegar es que ustedes pueden ver aquí que tenemos un componente que se llama productos. Con esta extensión podemos ver los componentes y podemos ver todas sus propiedades. En este caso, este componente se llama products y estas son las propiedades que tengo definidas. Entonces, cuando nosotros hacemos algún cambio, van a ver ustedes que aquí en el network nos vamos a ir a la parte de fetch XHR. Si yo escribo algo acá, ven ustedes que hace una petición Ajax. Por cada carácter que yo escribo, hace una petición. Entonces, en proyectos pequeños, pues no pasa nada, ¿no? Pero si tenemos una aplicación que hace mucha interacción con la base de datos, va a colgar el servidor o va a colgar el proyecto. Entonces, ahí lo que es bueno es que no se haga la petición cuando ingresamos un carácter, sino que se haga a lo mejor cuando ingresamos el último o que se genere un pequeño retraso en el tiempo, un delay para que se envíen los caracteres al back y no sature. Pero les digo, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha, nada más lo quería ver para que ustedes vieran cómo se manda cada petición. Y lo que hace la petición es manda la parte, el componente actual que tenemos en el front, lo manda al back, el back recibe los cambios y nos regresa el componente actualizado. Acá, por ejemplo, pues se supone que estamos buscando productos, simplemente no los encontró porque busqué un producto que no existe, pero si busco con la pizza, ven ustedes que aquí está el resultado. Vale, entonces los que no lo tengan la extensión, pues ya saben, hoy aprendimos algo nuevo que ya vamos a tener que crear nuestra propia extensión, ¿eh? Eso sería interesante, crear una extensión para nosotros. Me voy a regresar al proyecto entonces. Bien, entonces miren, vamos a crear aquí un componente Livewire para empezar a ver ya la parte visual del proyecto. Entonces me voy a regresar a la documentación. Y para crear un componente, aquí tenemos el comando. Cuando nosotros integramos Livewire dentro de lo que es nuestro proyecto, ya tenemos la facilidad para crear nuevos componentes. A través del make podemos crear módulos, podemos crear componentes de Blade, podemos crear controladores y además podemos crear componentes de Livewire. Entonces vamos a crear uno, vamos a crear este, que fuera por ejemplo, este que tenemos, el de clientes. Vamos a crearlo a manera de ejercicio. Me voy a la terminal. Y aquí voy a poner PHP Artisan.
utilizamos el comando de creación que es make. Ponemos el nombre del componente, perdón, el nombre del paquete, en este caso Livewire, espacio, y vamos a ponerle el nombre. Acá podemos seguir lo que son las convenciones del Laravel o no. Funciona si las siguen o no. ¿A qué me refiero? A que pongamos, por ejemplo, el nombre en plural, en singular, como los modelos, como las tablas, etcétera. Yo aquí lo voy a poner en plural, customers. Este sería nuestro primer componente, chicos. Voy a darle enter. Nuestros componentes de Livewire se constituyen de dos archivos. Los dos archivos es una clase, que es la parte del back, que es como un controlador clásico de Laravel, y también una parte visual que es el archivo o template. Ustedes pueden ver, por ejemplo, un ejercicio aquí. Esta es la parte del back y esta es la parte del front. Estos dos archivos, todos los componentes lo traen. Lo vamos a revisar. Cuando nosotros creamos el primer componente, lo que va a hacer Livewire es generar acá, dentro de nuestro árbol. Vamos a ir a Views y dentro de Views se va a crear un nuevo directorio para todos los componentes de Livewire, de este package, de este framework. Entonces aquí se crea la parte visual del componente que creamos, o también se conoce como template. Y su parte correspondiente del back de este archivo, vamos a buscar, control P, se llama Customers. Está ubicado dentro de Resources, Views, Livewire. Ok, ese no es. Es Customers. Es este de abajo. App HTTP Livewire. ¿Vale? Entonces, miren, esta es la parte del back y esta es la parte frontal. Entonces, cuando nosotros renderizamos o mostramos en la parte de acá un componente, lo que sucede es que entras a la ruta. Entras a la ruta, por ejemplo, yo voy a crear esa ruta para visualizar ese componente. Voy a ponerle route, 4 puntos, get, y aquí vamos a ponerle customers, será el nombre de nuestra ruta, coma, vamos a poner el nombre de nuestro componente, se llama customers. Si ustedes observan aquí, el IntelliSense nos da aquí la ayuda y nos dice que este componente está ubicado en app HTTP Livewire y customers. ¿Ok? Pueden darle clic aquí para que se importe en la parte de arriba. O, por ejemplo, voy a poner aquí 4 puntos, class. Y en la parte final, si nosotros en el menú vamos a utilizar, por ejemplo, voy a hacer aquí un comentario. Si vamos a utilizar el route para poner aquí customers, si vamos a utilizar el route, es necesario que aquí pongamos el name, ponemos aquí customers. ¿Ok? Si vamos a utilizar, por ejemplo, URL, nada más con que tengamos esta parte de aquí es suficiente, sin necesidad de ponerle el name. Muchas de las veces es más cómodo tener el name, pero funcionaría igual. Ustedes son libres de dejar el name o dejar nada más la parte del primer paréntesis. ¿Ok? Entonces, aquí es igual, se pone customers y funciona igual. Esto funciona dejando la ruta hasta aquí. Y esto funciona si tenemos el name en la ruta. Ok, entonces aquí hay que importar nuestro componente en la parte de arriba. Para que esto funcione, tenemos que incorporar aquí nuestro componente. Entonces aquí le damos, por ejemplo, el botón derecho, importar class, y aquí está. Se importa la ruta con el namespace en donde está ubicado nuestro archivo. Y este pues es la clase, que es la parte back del componente. Y este componente lo primero que genera es un método que se llama render. Todos los componentes de Livewire tienen un ciclo de vida como todos los componentes que vemos en los diferentes, puede decirse, frameworks. Y este lo primero que hace es pasar por el ciclo de vida normal como todos. Y este, digamos que es la segunda etapa de la vida de un componente. Aquí lo que hace el render es retornar una vista. Igual que los controladores de Laravel, retornan una vista y esta vista aquí nos está diciendo que está, vamos a verla. Voy a compactar, me voy a ir a Views,
Resources, Views, Livewire. Y me dice que si yo dejo esta línea de código, me va a retornar una vista que está dentro del subdirectorio Livewire, este de aquí, Customers, este de aquí. Pero nosotros vamos a organizar todos los componentes dentro de un directorio propio. Así que yo voy a crear dentro de Livewire un directorio que se llama Customers. Y ahí voy a mover ese archivo. Ese archivo es la parte visual de mi componente. Lo voy a mover dentro de su propio subdirectorio. Y acá en el back estamos diciendo que está dentro del Livewire, pero no, ya lo cambiamos adentro del directorio Customers. Y aquí es importante, si ustedes quieren dejar, por ejemplo, si quieren dejar dentro el archivo final de la vista como Customer, lo pueden hacer. Aquí hay que ponerle Customers y este es el archivo final. Esta es la ruta y este es el archivo final, que es este de aquí. A mí me gusta dejarle component. De repente me confundo en dejarle customers o dejarle index o dejarle vista. A mí me gusta dejarle component para no confundirme. Tendríamos que cambiar aquí el archivo como component. ¿Vale? Si ustedes quieren cambiarlo, es opcional. Yo lo cambio porque a veces me confundo un poco. Hay quienes le dejan aquí simplemente index o plantilla o vista, porque al final de cuentas este es el template. Este es el template de nuestro componente, este de aquí. Y aquí nosotros, si ustedes recuerdan en la parte, voy a cerrar esta barra lateral. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos, creo que de aquí la mayoría conoce los proyectos que estamos desarrollando. Voy a mostrar uno para que ustedes lo vean. Voy a mostrar en pantalla, por ejemplo, el último, este de fast food. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, si han visto los cursos, aquí cuando estamos retornando una vista, depende de cómo tenemos configurado el app, es como retornamos la vista. Miren, por ejemplo, acá nosotros tenemos en el app, tenemos el slot. Cuando nosotros utilizamos un slot, debemos de retornar una vista aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, layout. Y aquí debemos de especificar cuál es nuestra plantilla principal. Pero esto de aquí va a depender de cómo tenemos configurado, por ejemplo, nuestro slot o nuestra sección en donde se van a pintar todo el código HTML de los componentes. Si recuerdan ustedes, por ejemplo, en nosotros estamos utilizando la otra forma que es layout, layouts, theme, app. Y este de aquí es igual que el que ya estamos trabajando. Noten ustedes, se los voy a mostrar para que vean las dos opciones. Son libres ustedes de utilizar la que más les agrade. Aquí tenemos el slot, igual como lo estamos haciendo en este curso. Y aquí estamos renderizando simplemente con layout y el app. Por defecto, de esta manera, Laravel ya sabe que se debe incluir en la parte del slot todo lo que es la renderización del HTML. ¿A qué me refiero? A esto. Todo esto ya sabe que se debe renderizar en esta parte de aquí. Si trabajamos con secciones, por ejemplo, en los otros cursos trabajamos con secciones. Voy a mostrar la otra opción para que ustedes lo vean en vivo. Por ejemplo, en el sistema de ventas, me voy a ir a un componente, por ejemplo, el de categorías. Estamos utilizando la opción 2. En este caso, estamos utilizando, ¿dónde está el render? Aquí. Estamos haciendo un extends y estamos utilizando la sección. Cuando nosotros hacemos esto, necesitamos en nuestro app utilizar secciones. Si yo abro aquí el app, lo voy a mostrar. Ven ustedes que utilizamos la versión clásica, que es un yield content. Cuando utilizamos el yield content, se puede decir que escribimos un poquito más de código porque hay que ponerle, donde quedamos, hay que ponerle la sección. Hay que ponerle la palabra extends para que extienda. Ven ustedes que es un poquito más largo, pero prácticamente pues se asume que es lo mismo, ¿no? A mí me gusta más la primera opción porque pues te ahorras un poquito de código. Pero igual no está de más que utilicemos las dos opciones para cuando queremos un poquito salir de la rutina.
Así que nosotros, como tenemos el slot, hay que ponerle acá entonces layouts, punto. Vamos a entrar a nuestro directorio que se llama theme de la plantilla. Y el archivo en sí que tiene nuestro template es el archivo app. Y hasta este punto ya tendríamos nuestro primer componente que va a retornar el contenido de esto. Aquí yo lo voy a poner componente customers. Ya tenemos la ruta, aquí está. Entonces, en teoría, si nosotros abrimos el proyecto, ya debería de mostrarse. Vamos a ver si es cierto. Me voy al navegador. Veamos si esto funciona. Me voy a entrar a, se llama cacheapp.test. Si yo entro a barra diagonal customers, vamos a ver qué sucede. Aquí no está cargando algo porque ya se demoró. Voy a copiar la ruta, me voy a ir al navegador. Me gusta más Chrome porque puedo examinar más fácilmente. Y por ejemplo, ven, aquí tenemos algunas cosas que no están cargando. Vamos a revisar aquí. De JS, voy a actualizar el navegador. Este loaders no está cargando. Ven, que es este de aquí. Una de las desventajas que tenemos con Livewire es que si hay algún error de JavaScript, todo deja de funcionar. Todo deja de funcionar porque una cosa lleva a la otra y es como una cadena. Se desencadena y todo falla. Pero otra de las ventajas es que ya sabemos que hay que depurar todos los errores de JavaScript porque uno puede ocasionar que no funcione el proyecto. Así que pues es algo normal porque en todos los proyectos pues hay que depurar todos los errores de JavaScript. Entonces hay que revisar ese archivo que va a estar en los scripts. Déjenme revisar. Es el archivo que se llama loaders. Ese lo dejamos en el app. Aquí está. Entonces, miren, como no está cargando este archivo, pues no carga nuestro proyecto. Así que hay que ver dónde está. Está dentro de layouts. Hay que ponerle su respectiva ruta. Llave, asset, para entrar al directorio public. Se llama nuestro directorio que creamos para todos los assets de manera grupal. Assets. Diagonal. Y aquí vamos a cerrar entonces con llave. Guardamos. Me regreso al navegador. Vamos a intentar revisar y ya todo carga. Revisamos los CSS. Voy a actualizar. Ok, todo carga. Correcto. Voy a revisar la consola. Aquí tenemos algunos errores porque, vamos a ver, creo que excluimos los, bueno, creo que no los excluimos. Simplemente se ejecuta código JavaScript y como no tenemos los elementos, pues simplemente no se renderiza la parte del JavaScript, pero no importa. Lo interesante es que veamos que ya tenemos acá la parte del header, la parte lateral. Los iconos los vamos a personalizar más adelante, pero ya estamos viendo aquí nuestro primer componente. Voy a examinarlo. Aquí tenemos el customer. A ustedes aquí, al principio, cuando van conociendo esta herramienta, pues va uno revisando las propiedades, los cambios, las interacciones, pero aquí en primera instancia, pues no nos muestra nada porque no tenemos expuesto de manera pública todavía nada, pero aquí tenemos ya el primer componente. Si nosotros queremos ver ya esa interacción entre el navegador y la parte del back, podemos empezar a crear propiedades dentro del back, pero hasta este punto ya tenemos nuestro primer componente creado. ¿Ok? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? 10:15 de la mañana. ¿Cómo vamos? ¿Cafecito? Miren, esto que acabamos de hacer es un componente full page. Es un componente de página completa que se renderiza de manera full, pero nosotros podemos tener tantos componentes como queramos. Eso quiere decir que, por ejemplo, este buscador puede ser un componente, las notificaciones pueden ser un componente, el profile puede ser un componente. Cada uno de estos enlaces del menú puede ser un componente de forma individual. Todo puede ser un componente. Este componente que creamos es un componente full page. Y full page es porque se renderiza de manera total.
y es un solo componente. Pero dentro del componente podemos agregarle más componentes que les llaman componentes inline. En nuestro caso vamos a utilizar más los componentes full page. Los otros los vamos a dejar en la parte final para poder ver en dónde nos pueden funcionar. No hay límite, podemos tener todos los componentes que queramos o necesitemos en las vistas, pero sí considerar que cada componente va a ser, dependiendo de la configuración, miles de peticiones al back y eso puede a lo mejor hacer un poco lento el sistema. Pero sí podemos utilizar aquí una combinación del componente full page y uno inline para poder ver cómo interactuar dos componentes desde el front hacia el back y cómo poder comunicar dos componentes a la vez. ¿Vale? Entonces, pues vamos a dejar esta parte hasta aquí. Vamos a continuar el día de mañana. Todavía falta algunas cositas aquí en la plantilla. En la parte del dashboard, vamos a dejarle nada más uno. Vamos a quitarle Analytics, Sales y por defecto el dashboard, pues se va a cargar. Pero hasta este punto lo vamos a dejar el día de hoy. Si quieren abrir sus micrófonos para compartir algo, quieren comentar algo, sugerir algo. Luis, una consulta. ¿Por qué cuando vas a crear el componente del iWire, por qué no le creas la carpeta de una vez antes de crearlo? Ah, ok. Mira, cuando tú creas el componente, tú puedes ponerle el nombre del componente antecedido del nombre del directorio. Puedes ponerle, por ejemplo, de hecho lo tengo por ahí. Puedes poner, por ejemplo, vamos a crear uno de prueba, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, componente. Vale, tiene que ser con punto. Lo que va a hacer ahí, por ejemplo, es generarte el directorio test. Lo vamos a revisar. Ven ustedes que aquí se crea test y aquí se crea dentro el archivo. Pueden ustedes avanzar un poquito más creando sus propios directorios y no moverlo manualmente, no crear los directorios manualmente. También. Aquí la cosa es que ustedes puedan hacer como ustedes mejor se acomoden. Las dos opciones se pueden utilizar. Yo estoy muy acostumbrado a hacerlo de forma manual. A veces me acuerdo y creo los directorios, pero luego hay que, por ejemplo, este de aquí que creamos, voy a ir acá y ven ustedes que se crea su propio directorio en la parte de los controladores y aquí está. Miren, por ejemplo, este ya está en un nuevo namespace que está hasta el final, /test. Y simplemente en el web, pues se va a incorporar este namespace y sigue funcionando igual. Ustedes pueden dejar aquí organizados tanto el archivo del back como el archivo del front, sin ningún problema. Entonces, pues ahí lo podemos hacer nada más poniéndole el nombre del directorio donde se va a crear. Gracias, Luis. Entonces, no recuerdo qué más le decía. Aquí me pregunta Abdías si voy a subir el repositorio. Sí, la clase está quedando grabada y el repositorio se va a subir. De hecho, de una vez lo voy a subir para que ustedes lo vean. No, a mí me gusta hacerlo de manera rápida porque ahorita, por ejemplo, a las 11 voy a tener una reunión. Yo estoy aquí ya dentro del Cash App. Voy a poner clase 2. Es primer componente. Lo voy a subir. Y ya lo tienen ahí en el repo. ¿Sale? A algunos les gustan mucho los comandos, a mí también, pero me gusta más hacerlo rápido porque ahorita, por ejemplo, tengo que revisar una cosa que voy a preparar para la reunión. Entonces, pues, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Mañana nos falta tocar algunas cositas de aquí, pero mañana me gustaría ver con ustedes la parte de los métodos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con uno al principio porque son 3 y esos 3 nos va a llevar un poco más de tiempo. Y mi intención es de que partamos de un método para los préstamos y sobre la marcha, más adelante puede incorporar un segundo método para que alguien que quiera vender el proyecto o quiera utilizarlo para algo, le saque provecho, pues podamos incorporarle un segundo método y poderle incorporar, ¿por qué no?, el tercer método. Pero como nos va a llevar bastantito tiempo, por eso es que quiero dejar primero un método, desarrollar el proyecto y en la parte final poder integrar más en base a las necesidades pues de manera general, porque a mí el proyecto pues yo no lo voy a vender. Pero si a usted le sirve para venderlo, pues le incorporamos los 3 métodos para que le sea más útil.
¿Sale? Entonces, pues, gracias a todos por conectarse. Mañana seguimos con la parte de los métodos. Y pues cualquier duda, ya saben, ahí estamos en el grupo, en el WhatsApp, para que sigan escribiendo. Voy a dejar el WhatsApp abierto para que ustedes interactuemos todos, cualquier duda. Y pues si hay algún problema, pues lo voy a tener que cerrar, pero no, me gusta dejar los grupos abiertos para interactuar, ¿vale? Entonces, pues ahí estamos. Gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego.